Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. El día de ayer, 14 de febrero, se celebró el 476 aniversario de la Fundación de Guadalajara. Guadalajara había recibido el título de ciudad por Carlos I de España desde 1535. Y hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Cuando pensamos en el cáncer infantil es una desgracia terrible. Cerca del 90% de los cánceres hoy en día son curables siempre y cuando se detecten a tiempo. Pero desde luego el cáncer infantil es una desgracia para toda la familia. La experiencia de angustia que viven los padres, cada etapa primero del diagnóstico, si es, si no es, cómo van haciendo. Ya que tienen el diagnóstico, entonces tiene que ser operado, la cirugía, van a extirpar el tumor. Y después las quimioterapias, observar cómo tu hijo después de cada quimioterapia sale prácticamente hecho un guiñapo. Y ya que lograron quitar el tumor, cada 6 meses el PET scan para revisar que el cáncer no ha hecho metástasis. Es un verdadero calvario el que viven las familias. Y hoy es el día en que se habla de este cáncer infantil como una forma de hacer conscientes a las personas de esta situación familiar tan grave, así como la necesidad de que todos los niños en cualquier lugar del mundo tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo. El día de hoy tenemos un tema relacionado con la adolescencia, que es la ansiedad en los adolescentes. La ansiedad, podemos estar seguros que hoy en día es uno de los padecimientos más importantes en la población general. Todas las personas de alguna forma vamos viviendo una forma de ansiedad. Las personas en ciudades hablan que es cuando estamos en ciudades mayores de 250,000 habitantes empieza a darse este aspecto de la ansiedad. Hay cosas curiosas, como por ejemplo hablan de que una persona en una ciudad de más de 1 millón de habitantes, su forma de caminar es cerca del 25% más rápido que una persona que vive en una población menor. Esto es resultado de esa ansiedad. Pero tenemos que tener claro de que la ansiedad es una emoción de anticipación. Y como es una emoción de anticipación, hay que recordar, hay anticipación positiva. ¿Qué es la anticipación positiva? Es, por ejemplo, cuando alguien va a salir de vacaciones a un lugar agradable y que va a ir con los amigos. Esa anticipación genera una ansiedad positiva, sentimos una emoción. Esa misma emoción es ansiedad. Cuando un muchacho tiene un juego que ha estado esperando toda la temporada y finalmente viene el juego, siente ansiedad. Cuando va a ver a una persona especialmente querida, ayer que fue 14 de febrero, todo esto genera una anticipación positiva. Pero también hay anticipación negativa. ¿Cómo qué? Cuando una persona va a presentar un examen difícil. O cuando son llamados por alguna falta y van a ser sancionados o reprendidos en la escuela o por los padres. O cuando tienen una cita para un asunto desagradable, un resultado médico o algún problema con un maestro. Cerca del 12% de los menores padecen ansiedad. 4% presentan déficit de atención. El 2% de los niños y el 8% de los adolescentes padecen depresión. La ansiedad es una emoción que en principio incrementa la atención. Estamos más atentos cuando estamos ansiosos. Pero cuando pasa de cierto nivel, la ansiedad se vuelve un ruido interior que no nos deja poner atención. La diferencia, desde luego, entre una ansiedad positiva y negativa es el grado. Cuando pasa de cierto nivel, nuestros recursos para enfrentar una situación se ven rebasados y eso afecta a nuestro desempeño.
piensa, en el momento en el que un muchacho va a entrar en primaria a la escuela por primera vez, probablemente la ansiedad que siente es grande, es enorme. Es diferente a la ansiedad que vive un muchacho cuando está en secundaria o cuando está en preparatoria o cuando entra a la universidad. Es diferente la ansiedad que tiene un muchacho que es un buen estudiante cuando va a presentar un examen a un muchacho que tiene problemas en la escuela. Nos damos cuenta que los muchachos, en el momento en el que tenemos esta parte de enfrentar un examen, los muchachos al enfrentar el examen van a vivir una situación, primero, de ansiedad y probablemente se pone a estudiar, pero él no puede aprender el examen, no puede aprender lo que ahí dice, entonces la ansiedad a la que llega a tal nivel que probablemente cierre el libro, rompe con la ansiedad y decide irse con los amigos. ¿Qué estamos viendo ahí? Que una persona que no sabe manejar la ansiedad a veces la puede bloquear. Vemos cómo estos muchachos suena el despertador en la mañana y a veces en vez de levantarse lo que hacen es apagan el despertador y siguen dormidos. Y los padres dicen, no te importa. El problema es el muchacho no sabe cómo ayudarse con esta ansiedad, una ansiedad positiva que hace que una persona funcione, se levante, se mueva y él apaga el despertador y sigue dormido como si nada pasara. Las personas que llegan tarde a todas partes van bloqueando esa ansiedad hasta que llegue el momento en el que la ansiedad es insoportable y van llegando tarde pidiendo permiso, pidiendo disculpas y en ese momento pues la ansiedad aparentemente no sirvió bien. Tenemos personas que funcionan mejor con presión. ¿Tú de qué tipo de persona eres? ¿Eres una persona que funciona bien con presión? ¿Eres una persona que al revés la presión hace que truene y que no sepa cómo funcionar adecuadamente? Esta presión funciona como la ansiedad y todos necesitamos de esa ansiedad para movernos. Hoy tenemos un libro para ustedes. A todos aquellos que se comunican en nuestros teléfonos en el 3811-3064 y 3811-0415. Y en el WhatsApp el 3326-084611. 3326-084611. Comuníquense, estamos hablando de este tema de la ansiedad en los adolescentes. Y tenemos que ver cómo vamos a manejar esta ansiedad de los adolescentes para saber cómo. ¿Tú cómo lo vives? ¿Cómo viven tus hijos? ¿Tú has visto si tus hijos tienen ansiedad, si viven tensos, nerviosos, con las manos sudorosos, angustiados, ansiosos, dolores de estómago, no quieren ir a la escuela, les cuesta trabajo salir de tu casa? ¿Cómo vives esta parte? ¿Tienes hijos con ansiedad? Comunícate con nosotros y entonces podremos ver qué vamos a hacer con esta parte y cómo dirigimos nuestra plática de hoy. La ansiedad es una enfermedad terrible. Robbie Williams nos dice, no puedo prometerte que no habrá tristeza. Desearía poder quitártela, pero encontrarás el valor para afrontar a la locura. En un momento regresamos al único espacio de conciencia en la radio. Quédate con el Dr. Echegaray en Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook, Echegaray Éxtasis FM. Ya, por favor, vámonos de vacaciones. Y para vacaciones en sueño, llama a las Estur Representaciones de Hoteles. Imagínate, Hotel Río Santa Fe, rica playita, Cabo San Lucas, arquitectura estilo mediterráneo, espectacular vista al mar. No. Además, la noche desde 2,275 pesos por persona, todo incluido. Llámales, Estur Representaciones de Hoteles, 3616-1235. 3616-1235 o visita www.hotelesestur.com. Tarifa sujeta a cambios. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos hablando de la ansiedad en los adolescentes, en los niños, y que es una enfermedad que con frecuencia los padres no tenemos a veces claro que ahí está. Podemos ver cómo un niño puede ser muy llorón, muy difícil en su manejo y a lo mejor no tenemos claro que detrás lo que hay en realidad es una gran ansiedad.
Podemos ver adolescentes que tienen forma de reaccionar exagerada, que son como neuróticos, que se enojan de cualquier cosa, que brincan, y los papás a veces no tienen claro que el problema que tienen es ansiedad. Existen toda una serie de síntomas, como por ejemplo podemos tener una persona que se preocupa continuamente y de cualquier cosa. Está preocupado probablemente si van a salir de viaje al día siguiente y entonces no puede dormir bien porque van a salir fuera. Está preocupado porque enfermó la abuela y entonces no puede estar tranquilo y nos damos cuenta que todas estas preocupaciones se le pueden salir de control o de nivel. Exagera en la forma que lo va viendo. Le puede dar miedo la oscuridad, no quiere que apaguen la luz e incluso cuando ya es mayor solo puede dormir con la televisión prendida. No dice que tiene miedo, pero desde luego ahí está el problema. Nos van comentando o dicen los muchachos que continuamente se sienten asustados. El quedarse solo en la casa puede ser un problema. Y desde luego que en el momento en el que tiene que quedarse solo para algo, lo primero que hace es habla, invita a alguien, trae al que sea, no puede quedarse solo en la casa. Se preocupa si salen los papás y si salen de noche, está al pendiente, está continuamente viendo y hoy en día a través de el teléfono pues enviando mensajes a los papás y ya van a llegar, dónde están, qué está pasando y toda esta preocupación está fuera de control. Está pensando continuamente que algo malo va a suceder, esta angustia de que algo va a pasar en la familia y que nadie sabe y entonces está continuamente preguntando dónde están y va hablando de todo ese miedo que tiene. Le cuesta trabajo a veces ir al colegio por las mañanas. Y dice que le duele el estómago, que le duele la cabeza, sobre todo los lunes. Y todo esto puede estar relacionado con una ansiedad. Tiene pensamientos malos o negativos continuamente de cosas que van a suceder. Cree que todo lo que va a pasar es malo. Le causa miedo pasar la noche lejos de casa. Tiene que regresar. Estos son algunos factores que nos ayudan a identificar si nuestro hijo tiene problemas con ansiedad. ¿Tu hijo cómo va viviendo esta parte? A veces a lo mejor no tienes claro y tienes problemas con él de conducta, estás peleando, luchando y no tienes claro que a lo mejor detrás de esa resistencia que él maneja, detrás de esos pleitos, de ese carácter difícil de tu hijo, lo que hay es un problema de ansiedad. Y la ansiedad, desde luego, pues necesita ser atendida. Y necesita ser tratada, porque esa ansiedad, si se deja, se va convirtiendo conforme van creciendo en problemas más graves. Tenemos claro que después estas ansiedades pueden convertirse, desde luego, en una fobia. Y una fobia es un miedo irracional a algo que parece ahí. Fobia a los insectos, fobia a las arañas. Hay fobias que a veces no nos damos cuenta que ahí están y que son resultado de un mal manejo de la ansiedad y que van creciendo. Puede ser que después tengan ataques de ansiedad o de pánico y que a veces no comentan con nadie, pero se sienten terriblemente mal. Cuando tenemos un niño o un muchacho que es de difícil manejo por parte de los padres, que a lo mejor cuando ustedes le dicen algo en ese momento explota, se convierte en una discusión, no se le puede decir nada porque en ese momento hay una grave confrontación con ellos, a lo mejor no tenemos claro de que en el fondo hay un problema de ansiedad. A veces, los padres no nos damos cuenta de que nuestro hijo, muchas de las conductas que no deseamos y que no queremos, es porque hay un problema de ansiedad y que si él pudiera recibir atención, si él pudiera tratarse de esta ansiedad, probablemente las cosas se manejarían diferentes. A veces los padres sobreprotectores, sin querer, en el manejo que hacen de sus hijos tratando de resolverles todo, empiezan a enseñarle al hijo que todo lo que está fuera de la casa es un riesgo, que estar fuera de la casa, del control o del ambiente familiar, implica riesgos. Y eso hace que los niños se asusten, quieran estar en su casa, no quieran salir, no quieran interactuar con personas extrañas. El mensaje implícito de un padre sobreprotector es: no tienes la capacidad de enfrentar situaciones difíciles. Imagina que lo que le estás diciendo a tu hijo lo estás invalidando. El muchacho aprende a desconfiar de sus propios recursos y se siente inseguro. A un niño cuando va creciendo tenemos que irle dando elementos, recursos para que el niño pueda relacionarse con el mundo de una manera cada vez más autónoma, más natural.
Si tú lo enseñas a través de la sobreprotección a desconfiar de sus recursos, entonces tu hijo se va cerrando. La vida implica que las personas busquemos abrirnos, tratar de ser curiosos, de buscar cosas nuevas, diferentes. Cuando tenemos un muchacho con un gran nivel de ansiedad, lo último que va a querer es ver o vivir situaciones diferentes, o conocer situaciones diferentes. Cualquier cosa diferente o que le cambien se convierte en un problema. A veces los padres, cuando le cambian al niño las jugadas o al muchacho, en ese momento el muchacho se enoja, se pone furioso y uno no sabe por qué. ¿Pero por qué te enojas? Nada más vamos a hacer otra cosa. En el momento en el que no está preparado, una persona con ansiedad reacciona así. A veces no tenemos muy claro. Una persona neurótica no es otra cosa más que una persona con un alto nivel de ansiedad. Y vive esta neurosis como una forma en la que no tiene recursos para enfrentar situaciones. En el momento en el que nosotros no vemos esa parte, entonces no manejamos la ansiedad, no la tratamos. Y pensamos que nuestro hijo es un muchacho que tiene problemas de carácter. El enojo es una emoción muy importante para la vida, pero cuando queda en manos de una alta ansiedad, se convierte en una neurosis que los hace explosivos, terminan diciendo lo que no deberían de decir, peleando con hermanos, con padres, con todo mundo, y se vuelven intratables. Y no tenemos claro a veces que eso es un problema de ansiedad. Y si pudiera él controlar la ansiedad y bajar este nivel, probablemente su carácter y su forma de manejarse sería diferente. Comunícate con nosotros. Estamos en el Facebook, Echegaray Éxtasis FM, o en los teléfonos 3811-3064 o 3811-0415. En el WhatsApp 3326-084611. 3326-084611. ¿Cómo viven tus hijos la ansiedad? ¿Cómo ves la ansiedad en tu familia? ¿Saben que ahí está? ¿La saben manejar? ¿O simplemente no tienen idea de cómo manejarlo? Comunícate y cuéntanos qué pasa en tu casa. Vamos a hacer un corte y regresamos en un momento. Escuchas un programa de reflexión lleno de entusiasmo. Un lugar en la radio para construir un manual de vida. Con el Dr. Echegaray. Por Éxtasis Digital. Regresamos. Agradecemos que te hayas quedado porque esta es una gran oportunidad de reflexión sobre el rumbo de tu vida. Este es el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Comunícate al 3811-3064 y 3811-0415. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Gracias que siguen con nosotros. Agradecemos su participación y comentarios con los cuales, desde luego, construimos ustedes y yo este manual de vida. Un anónimo nos dice: mi hijo se muerde las uñas y constantemente le pido que deje de hacerlo. ¿Cómo puede hacer que esto lo deje de hacer? Desde luego que cuando vemos que un niño se muerde las uñas es porque está enfrentando una situación de ansiedad. Todas las partes que involucran la boca, como cuando una persona muerde las uñas o muerde cosas o chupa objetos, o estamos hablando de que hay un problema con la seguridad básica, y esta seguridad básica tiene que ver con que el niño crezca sintiéndose seguro en el medio en el que está. Que primero los padres le prestamos nuestros recursos para hacer las cosas y él se siente seguro de que la situación va a ser resuelta. Y después tenemos que ayudar a que él pueda resolver las situaciones. A veces, y déjame decirte, hay algunos que identifican y ven las uñas y los dientes son nuestros elementos de defensa. A veces, cuando hemos insistido a nuestros hijos que no peguen, que no peleen, que no se defiendan, que no hagan, y hay personas en la escuela o alrededor que los molestan, a veces este morderse de uñas es como estar quitando las defensas que tienen para no atacar. Acuérdate, una de las cosas muy importantes, tienes que ayudar a que tu hijo aprenda a darse a respetar. Y no es, ve y dile a la maestra y la maestra que te ayude, porque no es la forma en la que se da a respetar. Un muchacho, un niño se da a respetar cuando puede plantarse frente a otro. Fíjate bien, plantarse y poder decir, no me gusta, o cómo me hablas, o lo que estás haciendo, y poderse dar un lugar. Mientras el muchacho no se sepa plantar, no hay posibilidades.
No se trata de buscar la forma de combatir la violencia con violencia. Esto genera nada más violencia, más resentimiento. No es. Tienes que ayudar a tu hijo a plantarse. Y plantarse es cuando tu hijo se puede parar, mirar a los ojos a la otra persona y decirle: no me gusta la forma en la que me hablas o no me gusta cómo me tratas. Cuando nuestros hijos se esconden y huyen por la ansiedad, entonces son molestados. Y esto a veces genera que no sepan, primero, cómo poner límites y que el bullying se vaya dando cada vez más. Otro anónimo nos dice: tengo 2 adolescentes y una preadolescente. He notado que el niño de 13 siente ansiedad por no jugar con los videojuegos. Y la de 15 años, ansiedad por usar su celular. ¿Qué puedo hacer? Desde luego, hoy tenemos una situación importante. Cuando nosotros disponemos o tenemos tiempo libre, el tiempo libre debería de ser utilizado para poder invertirlo en las cosas que nos agradan. Cuando nosotros no sabemos qué hacer con nuestro tiempo libre, entonces buscamos algo que esté a la mano y que con frecuencia se va convirtiendo en una adicción. Hay personas que cuando no tienen nada que hacer, entonces inmediatamente van a hacer un asalto al refrigerador y tienen que comer algo, o a la despensa, o van a comprar dulces o galletas, y tienen que comer. ¿Por qué? Porque cuando están solos no saben qué hacer con ese tiempo. Hay niños, desde luego, muchachos, que en el momento en el que no están haciendo nada, lo primero que piensan, porque lo primero que hay es los videojuegos, el celular, los chats, y todo este tipo de cosas van propiciando el que un muchacho sienta ansiedad cuando está solo y que busque el teléfono o el celular para poder llenar ese vacío. Es importante, no nos damos cuenta a veces que cuando un muchacho va creciendo tenemos que ayudarlo a que se dé cuenta de que su tiempo libre es probablemente lo más valioso que tiene, y tenemos que ayudarlo a que aprenda a usarlo de una manera valiosa. Cuando crecemos, cuando estamos chicos y vamos hacia la adolescencia, tenemos una energía de más exagerada, nuestro cuerpo está a todo lo que da, y es importante siempre el que pueda existir una actividad de fondo, para poder manejar adecuadamente las cosas. En el momento en el que el muchacho tiene, en ese momento, un ejercicio o un deporte, el deporte ayuda a que él se canse, se fatigue, y en el momento que está cansado baja esa ansiedad y el cuerpo está más listo para manejar otro tipo de actividades. ¿Qué otras actividades hay? Pues nos damos cuenta que los papás, para que los hijos se queden tranquilos y en paz, pues les dan desde chicos el iPad, el celular, y van llenando el tiempo con todo esto. No es que sea malo, hay que aprender a usarlo racionalmente. Y hay que aprender a que tu hijo tenga también otro tipo de actividades. Es útil que él sepa manejar los medios electrónicos porque hoy en día son una necesidad, pero es importante también que aprenda a relacionarse con amigos, a que pueda salir. Si vives en un lugar seguro, él debería tener amigos cerca de su casa a los que pueda ver, salir a jugar fútbol, platicar con ellos. La convivencia es una parte importante. A veces tenemos miedo de esta parte de la ciudad y en el momento en que tenemos miedo de que la ciudad sea peligrosa, no los dejamos salir, y en el momento en que los encerramos, pues los dejamos nada más en manos de cualquier medio electrónico para que puedan hacer otro tipo de cosas. Cuando tú los vas enseñando a hacer otro tipo de actividades, que esto es a veces lo que es útil, hay espacios donde puedes llevarlos a manejar pintura, a manejar algún tipo de ejercicio, un hobby, algo diferente. Y esto va haciendo que también sepan cómo hacer otro tipo de actividades. Los medios tienen también una cantidad de aplicaciones que pueden ayudarlos a desarrollar su creatividad. Hemos ido perdiendo la capacidad de leer, que hoy en día es sustituida sobre todo por los videos que ven. Ayudarlos a que vean buenos videos interesantes que les ayuden, sentarnos con ellos en esos momentos para poder hacer cosas. Todo esto va ayudando a que ellos no queden nada más atrapados en su teléfono, en su celular o en los videojuegos. Cuando tu hijo siente esa ansiedad es como si estuviera desarrollando una adicción por los juegos, por el teléfono, por los chats. Y la pregunta importante detrás de esto es, ¿qué hace con su tiempo libre? Porque cuando tú estás solo, no estás solo, estás contigo. Y si tú no sabes cómo ser tu mejor recurso para poder manejar las cosas, pues entonces estamos en problemas. Nos damos cuenta de que esta es la situación que tenemos que aprender a evitar.
Enseña a que tu hijo, en su tiempo libre, sepa cómo manejar las cosas de mejor forma, con amigos y con otro tipo de actividades. Nos dice Paul Young, si pudiéramos solucionar cualquier problema, entonces, ¿para qué derramar tantas lágrimas? Cada vez que te vas. Es momento de comenzar a escribir juntos un manual de vida. Comunícate ahora, queremos saber tu opinión. Teléfonos en cabina 3811-3064 y 3811-0415. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos hablando de este tema complejo que es la ansiedad. Y tenemos que dejar claro, la ansiedad es una emoción importante para la vida. Es la ansiedad esa emoción que cuando suena el despertador te ayuda a que te levantes. Es la ansiedad aquello que hace que prepares el examen que tienes al día siguiente o que cumplas tus deberes. Es la ansiedad lo que hace que anticipes situaciones y te prepares para hacerlas. No hay que quedarnos con la idea de que la ansiedad es algo negativo. Pero hay que recordar que todos necesitamos recursos para enfrentar cada situación de vida cotidiana, las más simples. ¿Como qué? Participar en una charla con los amigos. Y a veces un muchacho no sabe qué decir. Y en el momento en el que está con los demás amigos se queda callado y piensa que si dice algo va a ser ridículo o va a decir una tontería y terminan quedándose callados. Necesitamos recursos para poder pedir cualquier cosa, hacer una solicitud, hacer un reclamo, pedir ser tratados con respeto, poder relacionarnos con los demás, mostrarnos como alguien valioso es una parte importante. No tenemos claro a veces que todos estos son recursos que uno debe de ir desarrollando y que cuando una persona no desarrolla esos recursos, las situaciones más simples de la vida se convierten en una situación de ansiedad desagradable que nos genera miedo, temor, pánico, angustia. Cuando tus hijos van creciendo, es abrir espacios para que aprendan a hacer cosas solos. Entrar a la papelería a comprar algo, pedir en el restaurante lo que quiere comer, hacer actividades donde tú lo puedes esperar y él va buscando la forma de ir haciendo las cosas. Cuando un muchacho logra recursos, se va hasta sí mismo. Cuando tenemos un muchacho que quiere que los padres hagan todo por él, nos damos cuenta de que es un muchacho que no tiene recursos para la vida autónoma y entonces vive una situación difícil, complicada. Entonces nos damos cuenta de que no tiene recursos y seguro está atrapado en la ansiedad. La ganadora del libro es Gabriela Ortiz Gómez. Le pedimos que se presente en estas oficinas en Niños Héroes 1555 en el 6º piso con una copia de su identificación. Y agradecemos a Adriana Antonio, a Carlos Velázquez y Fabián Peña que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. La vida implica retos. No venimos a estar tranquilos, venimos a usar nuestra imaginación, a crear espacios y actividades, a recrear nuestra vida. Cuando pensamos que lo más importante es estar tranquilos, entonces tenemos una idea equivocada de la vida. Venimos a desarrollar todas nuestras posibilidades, eso es la plenitud, a reinventarnos y a ser un mejor yo cada día. Y para eso necesitamos seguridad, carácter y recursos, la capacidad de relacionarnos con los demás, la capacidad de pensar y resolver. La ansiedad es una emoción de alegría cuando es manejada adecuadamente, pero es un sentimiento neurótico en otras ocasiones y es un infierno cuando se manifiesta como una enfermedad. La vida puede ser la experiencia más maravillosa si conservamos nuestra capacidad de sorpresa, si descubrimos que podemos rehacer nuestras circunstancias. Da a tus hijos la seguridad suficiente para investigar el mundo, para que puedan enfrentar situaciones. Enséñales la fe en la vida y en el amor, para acercarse a los demás, y enséñales a estar consciente de esa realidad
que es la vida como una manifestación de lo divino. Enséñale a agradecer todas las cosas que vive, buenas y aquellas que parecen malas, pero que si tiene los recursos, podrá descubrir que esas cosas aparentemente malas le ayudan a desarrollar lo mejor de él mismo. Y así, hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo martes en esta tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue El Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.